vale para que ustedes no hagan esa parte. No pasen vergüenza. No pasa. Es más, hasta canalizar al revés, yo he visto eso. Dirección, no, que son imbéciles. Son unos descerebrados. Tienen micro de lesiones. Es verdad, es verdad, es verdad. Y no es para que se la crean, pero la medicina no es imbécil. Se brega con gente y la gente se muere. ¿Verdad que se muere? ¿Ustedes han visto la gente morirse? No, bueno. Algo sin pila. Porque eso son muchos años ya. Y ese último suspiro molesta. ¿Verdad? ¿Qué fue? Mierda. Eso es lo único que uno le sabe decir, mierda. Le duele la mano, el cuerpo de la reunión, el cuerpo de la reunión. Después tú que te echaste y ya ve otro paciente. Ay, se muerto ahí, te le dice, le doy a la vez. Y si no lo cumple. ¿Sabes? Y te vas, como si no ha pasado nada, a meterte una misa. Hay que seguir. Pero bueno, la distribución de pragmáticas son importantes y eso es brindado por las proteínas. Existen múltiples proteínas que pueden expresarse o disminuirse en diferentes condiciones. La proteína principal es la albúmina. La albúmina representa más del 90% de la proteína plasmática, es la que brinda la mayor presión oleomórfica. Sin embargo, no es la única. Podemos tener fijación proteica en la alfa-glucoproteinasa. Esa fijación también depende de las características ácido-base de la partícula. Con una predisposición ácida hacia la albúmina y una predisposición básica hacia la glucoproteína alfa-ácida. Tenemos otra en menores concentraciones, globulinas, alfa-proteínas, lipoproteínas, la hemoglobina también es parte del lipoproceso. La LDL, HDL, la tiroglobulina, todas pueden transportar medicamentos. Pero la albúmina, al tener mayor posición y tener sitios de fijación más amplios, son 4, permite un mayor transporte. Esa, no lo mencioné y me acabo de acordar ahora, porque siempre pongo el ejemplo. Las proteínas son como los carritos públicos. Tienen un límite. Cuando usted lo llena, no puede llevar absolutamente nada. Pero pueden ocurrir situaciones donde se desplace una de las partículas y quede libre. Esa que queda libre es la que tiene efecto farmacológico. Cuando el desplazamiento involucra situaciones peligrosas, es decir, por ejemplo, usted no le puede dar a una persona warfarina junto con aspirina, porque comparten el sitio. Lo que va a hacer es que se libere más la warfarina y el paciente se desangre. La aspirina tiene agregante plaquetario, la warfarina es anticoagulante. Entonces el paciente no va a coagular y se va a desangrar. Pero ellas compiten por el sitio de transporte de la proteína. Voy a regresar un poquito porque va en el mismo concepto. En las membranas se incluye otro factor que es el grosor y la longitud de la misma. No lo comenta el libro de Goodman, pero sí es parte de la ecuación de Fick. ¿Por qué se comenta la longitud y el grosor como un punto de partida? Fíjense en un deseo que ustedes tengan de poner el agua. Nosotros tenemos dos heladerías cerca. ¿Cuáles son? Y el Sweetfront. Hipotéticamente, usted está a la misma distancia de ambas. La misma distancia. Pero ¿cuál tiene mejor acceso? ¿Por qué? El ahorro es más barato que el Sweetfront. Eso es sumamente similar. Lo que pasa es que uno lo ignora porque el Sweetfront no vende paleta. Sweetfront no vende paleta. Pero coge 4 paletas de chino de crema a los 25 y bájala dentro de un pote de Sweetfront. Te va a tener más peso porque son 400 pesos. No se crean, oferta y demanda. Venden al mismo precio. Chequealo, búscalo. ¿Cuánto cuesta una pinta de humo? 200.
grande de su flor son 300 pesos. ¿Pero qué? ¿Te da? Y eso es normal, porque hay pinta negra. Y es un sabor o dos. O sea, ellos no te quedan, lo hacen creer que tú estás choqueando. Pero venden a un precio. Porque si no su flor ya viene quebrado. ¿Cuál es más fácil de llegar? El bombo. ¿Por qué el bombo es más fácil? Es una caja, dos cajitas. Aquí ya son 9. No, 4 de este lado. Son No, son 3 3 de este lado, Y el Jacobito. Hay que te recuerde que la persona. Ustedes son gente que maneja decente. Yo prefiero manejar en el carrizo. Nos metemos entre pasos ahí. Eso no importa. El tema es que tú tienes una mayor distancia a recorrer. Mientras mayor sea la distancia a recorrer, más lenta va a ser la difusión, o más lenta va a ser la velocidad de difusión, o sea, va a difundir menos. Ahora, si usted quisiera atrapar mariposa, ¿cómo sería más fácil? Atrapar la mariposa con una red del tamaño de un celular o con una red del tamaño de un proyector. Siempre y cuando sea ligera. Siempre y cuando usted pueda manejarla por peso. Pero sí, eso pasa en los pulmones. Los pulmones son una longitud pequeña. El alveolo, ¿has visto un alveolo histológicamente? El alveolo es una capa simple de una célula epitelial clara. Pero la barrera sangre-aire es una barrera más compleja. En el libro de Boron agrega 13 capas, pero un libro normal de fisiología simplemente te va a dar 6 o 7 capas. Una capa de surfactante, una capa de A, una capa de epitelial, membrana basal, intersticio, membrana basal, capa celular, plasma y sangre. Pero esa capa es fina, lo que permite que rápidamente el oxígeno y gases puedan difundir. Pero usted no puede difundir gases por la palma, pero usted no puede difundir gases por la palma. Las capas son más gruesas e impiden un adecuado flujo a través de la masa. Y es tan inadecuado que tenemos que hacer conductos a través de la glándula sudorípara para poder sacar o sudar. ¿Ya entendieron por qué importa el grosor y la longitud? Los pulmones son prácticamente 2 canchas de tenis que nosotros tenemos envueltos en sí, enrollados. Por eso la forma también importa. Si fueran cuadrados, no pudiera caber. Tienen que ser redonditos para que el área de superficie sea mayor. Ahora, luego de que la sustancia alcance ese vehículo, va a ser transportada hacia los diferentes órganos. Y el equilibrio se va a hacer en relación a lo que está fijo a la proteína y lo que está fuera de la proteína. Cuando se alcanza ese estado de equilibrio, entonces estamos en el punto medio del medicamento. Si la alteración proteica reduce la cantidad de proteína, significa que la fracción libre va a ser un poco más alta. Esa fracción libre en algunos medicamentos determina su misma potencia. Si yo tengo un medicamento que se une en un 98% de proteína versus uno que se une en un 10% de proteína, ¿cuál es más potente? El que se une 10%. Levanten la mano lo que dicen en el del libro. Levanten la mano lo que dicen en el del 98. Pero si quiero, que esto es para que analicen. Yo tengo 2 medicamentos. Uno se une en un 98% y otro se une en un 10%. Los 2 medicamentos están diseñados para que a ti te dé sueño. ¿Cuál es más potente? El de 10. Levanten la mano lo que dicen en el de 10 y levanten la mano lo que dicen en el de 98. Esto es una pregunta para que analicen. Sin vergüenza, ¿cuál es que tiene brazo aquí? ¿Por qué están eligiendo su banco? Yo quiero verlo. Levanten la mano, no de 10, levanten la mano bien. Mira, aquí ya están confundiendo. Y ahora lo de 98, levanten la mano. Déjenme decirle algo. Cayeron en una interpretación clínica. Si algo está unido a la proteína, no funciona.
El efecto farmacológico depende del que no está unido. Entonces, el que solamente se une un 10%, para producir sueño necesita estar 90% suelto. Por eso es que ahí lo está cayendo. El que se une un 98% es más potente, porque apenas el 2% de su concentración es necesaria para que te dé sueño. Repita eso. Ok, para que le puedan llegar a la cena. Para que le puedan llegar a la cena, lo vamos a explicar con superhéroes. ¿Ustedes saben de superhéroes? Más o menos. ¿Cuántos Superman se necesitan para matarnos a todito aquí ahora mismo? ¿Cuántos Batman se necesitan? Depende. Uno, ¿Cuánto tiempo le estamos en la actualidad del cómic sería uno, pero en los contextos reales físicos, como ser humano, ¿cuánto necesitamos? Pues sí. Al menos 10, porque cuando empecemos a usarlo, podemos quizás movilizar. Exacto. Porque somos más. Si vienen como el carro, tal vez. ¿Cuál es más potente? ¿Batman o Superman? Superman. Entonces, ¿cuántos Superman yo necesito para ver efecto? ¿Cuántos Batman yo necesito? Entonces, la potencia se determina en relación a cuánto yo necesito. Si yo tengo 100 Superman y yo amarro 98 y aún así esos dos que me están solitos salgan suficiente, él es más potente que nosotros 90 Batman. Porque se observa mayor su efecto. Así de sencillo. Por ejemplo, si tomamos radioisótopo, usted agarra plutonio y titanio, todo emiten algo de radiación. O mercurio. ¿Qué cantidad de mercurio tiene que estar suelta para que nos lleve el diablo? Eso, ¿qué cantidad de titanio, de plutonio? Mucho mercurio regado aquí para que nos intoxiquemos. A poco plutonio. El tamaño de un plutonio de una comida roja es que sería un canceroso todito. Así es eso. Dime, Es una dime. pregunta, en el caso que eran 10, y con el 90, ¿qué pasó? Eso fue lo que yo no entendí. Lo que pasa es que te lo voy a poner en dinero, porque así que vamos a ver el tiempo. A ver, ese tú me vas a decir tan rápido. Yo te doy 100,000 bolívares Ok. y te doy $10. ¿Cuánto más? $10. Ya, te dije todo. Ajá, pues sí, La- que por eso El valor en las proteínas no determina la potencia según la cantidad que tú necesites tener fijada. O sea, mientras Mientras más fija fijada tú haya, tengas, más potencia tú tienes. Ahora sí. Porque significa que lo que queda suelto es suficiente para el efecto. Si el medicamento apenas se une a la proteína, significa que su potencia relativa no es tan alta. O otro detalle que se agrega es la valoración moral o el peso del medicamento. Porque no es lo mismo tú decir que 1 gramo de paracetamol versus 60 o 30 miligramos de ketorolaco. ¿Cuál es lo más potente para la actividad analítica? Ketorolaco, porque son 30 miligramos y el otro es 1 gramo entero. Yo tengo apenas un 3% de la dosis del otro. Eso es algo controlado que se mide en la potencia farmacológica. La eficacia farmacológica y su potencia guarda relación con eso. Hay que empezar a frizarse, dime. Ahí, ok. Por ejemplo, si damos el mismo ejemplo del 1 gramo, del 1 gramo de paracetamol y los 30 gramos del otro medicamento, miligramos, perdón. Ahí no tiene que ver la biodisponibilidad, porque se Ahí vamos a supone, llegar al momento, no tan rápido, porque la biodisponibilidad pues, se supone que es es la una mayor función. dosis porque hay mucho primer metabolismo. La biodisponibilidad se analiza para poder obtener el estudio. Yo tengo una pregunta. Lo que sobrevive a la biotransformación es un grado de biodisponibilidad. Pero eso altera su volumen de distribución. El farmacéutico lo considera en la dosis.
Ahora, hay condiciones que vamos a cuando hablamos del metabolismo que reducen la biodisponibilidad, que son los estados de inducción enzimática, donde se va a degradar todavía más de lo que estaba ya preestablecido, para obtener ese fármaco libre en el compartimento central. Los objetivos de difusión, ahora si tenemos esa imagen para acá. No, vamos a ver cuánto se está apuntando. Sí lo tengo. Para que esta diapositiva está medio. Bien, la distribución tiene el objetivo de analizar los compartimentos desde un punto de vista vascular. Esa fracción libre que vieron hace un ratito depende de múltiples factores. Depende del reservorio hístico, depende de la biotransformación, de la cinética de irrigación y de la carga que esté recibiendo el paciente, o sea, la grado de absorción y velocidad de absorción que él tenga. Después vamos a integrar todo eso para que puedan verlo lineal. ¿Qué sucede? Cuando algo está siendo distribuido, primero va a alcanzar el órgano que tiene mayor perfusión, hasta que no satura el primero, no pasa al segundo. Y algunos generan modelos, y eso se le llama modelo farmacocinético. Cuando leas medicamentos, le puedes decir que tú tienes un modelo tri o monocompartimental. Cuando es monocompartimental significa que se queda en los tejidos de mayor vasculatura. Los tejidos no son iguales. ¿Y por qué no es igual? Porque, por ejemplo, ustedes están viendo el flujo que presenta el hígado versus el corazón. Pero eso no es, ese es el flujo sanguíneo versus su volumen de trabajo. O sea, tú no puedes pensar que el riñón que recibe el 20% de el flujo sanguíneo total, el 20-22% del flujo sanguíneo total, ese es su flujo de trabajo, porque eso es lo que filtra. Ahora, ¿cuánto de ese porcentaje por gramo de tejido es lo que le toca a él para su propio metabolismo? Y eso es diferente. Flujo por kilogramo de peso por órgano versus flujo de trabajo. Bueno, el riñón tiene un flujo por kilogramo de peso muchísimo más alto que el corazón o que el hígado. Pero el hígado recibe un flujo sanguíneo mayor. Pero ese flujo sanguíneo, si tú lo tienes en un gramo de tejido, no trabaja. O sea, es diferente. ¿Qué sucede? Los órganos que tienen esta tasa de distribución sumamente diferente generan en estos compartimentos y determinan un detalle que se llama redistribución. La redistribución es importante porque los fármacos con características liposolubles terminan su efecto debido a eso. Vamos a explicar. Los compartimentos periféricos, o el tercer compartimento que comienza después de las grasas, y el hueso, pero más grasa que otra cosa, necesitan saturarse siempre y cuando el segundo compartimento esté lleno. Imaginen que usted está llenando 3 tanques de agua y que cada tanque tiene una serie. El primer tanque en llenarse es el primero, y cuando el primero se llena, el tubito le manda esa agua al segundo, y cuando el segundo se llena, le manda al tercero. Así funciona esto. Cuando se vacía el primero, entonces ¿qué hace el segundo? Se llena. Empieza a vaciarse hasta llenar al primero, y eso es el proceso de redistribución farmacológica, y eso se ve en toda importancia en los medicamentos liposolubles, porque el final de su efecto va a depender de eso. Y eso expresa el volumen aparente de distribución que tiene cada uno de los órganos. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la dosis que recibieron diferentes tejidos hasta alcanzar su pico de concentración. En este caso se está dando un medicamento sumamente liposoluble, que es el tiopretal. Cuando fue administrado, la sangre tuvo su pico y luego fue eliminado. Eso es porque el efecto del cerebro es el primero, el segundo. Miren el flujo pico en hígado, luego empezó a descender. Y aquí tenemos el proceso de eliminación lineal del fármaco. Pero ¿qué pasa con el tejido adiposo? Porque paulatino, su pico se debe a acumulación.
Y eso genera dos tipos de semivida. Algo que le llaman semivida, vida media normal y vida media sensible al contexto. Cuando usted pone un medicamento en una infusión continua, él se va a comportar diferente a cuando usted lo pone en polvo. Metabolismo, vamos a hablar de ese tipo de cosas y de la cinética de orden 0 y cinética de orden 1. La absorción también, porque es cinética de absorción y cinética de eliminación. Entonces, pues vamos para acá. Luego de que usted analiza ese proceso de distribución, esta se va a mantener eficaz, o el estado estable se va a mantener eficaz siempre y cuando se mantengan los regímenes posológicos o el paciente no tenga ninguna alteración proteica. Hay estados inflamatorios donde predomina una proteína, una alfa-glucoproteína ácida, donde tenemos una reducción de la actividad de los medicamentos básicos, o sea, medicamentos que tienen pH alcalino. Y en el caso de los pacientes con desnutrición, como el cuachorro, vamos a tener una reducción importante de la concentración proteica de albúmina. Entonces, ¿qué significa esto? Que los medicamentos se van a acumular. Es lo mismo que ustedes, cuando el metro se cierra por continuo, ¿qué pasa en la calle? Todo se acumula porque no hay método de transporte. Imaginen esa situación con una anemia de pico donde tú tienes hipoalbuminemia. ¿Qué significa esto? Que cuando te vas a hacer una prescripción, tienes que considerar las características proteicas de los pacientes. A un anemioso, a un desnutrido, a un desbaratado, usted no puede tratar igual que una persona sana. Y aquí empiezan los regímenes de posología, si hay que reducir la dosis a la mitad, un 70%, un 25%, solo porque su fracción libre entonces ahora va a estar modificada. Como va a estar modificada, puede generar, ¿qué es lo que se genera cuando el libro funciona? Caos. Mucho caos, porque si usted le daba 100 miligramos a un paciente que tenía 50 albúmina buena, ese era el valor promedio, no es el que es, sino para que lo usara como ejemplo. Si usted le da 100 miligramos de un medicamento y eso es una de 50 albúmina, el efecto se observa con los 50 miligramos disponibles. Ahora, si usted tiene 25, usted va a observar el efecto más cercano a la toxicidad, porque él tiene una fracción libre más alta. Claro, está ahí.